Según la academia Hola Atizapán, el baño vaquero es el aseo que consiste solamente en lavarse del ombligo para arriba. En el caló popular se dice que es todo menos el agujero. Estás en Laboratorio Vagabundo Podcast. El espacio donde Diana y yo hablamos de los temas cotidianos con un punto de vista científico. Aquí encontrarás recomendaciones de libros, series, podcasts y datos que te servirán para tus clases o tu vida cotidiana. Y con este tema nos arrancamos hoy, Diana, que es la higiene. Ok, pero dijiste en la academia ¿qué? Hola Atizapán. ¿Y qué es esa academia? Bueno, realmente es una página que me encontré ahí y es la única definición que puedo encontrar porque los demás son solo respuestas de blogs. Ok, bueno, y ahí es que creo que es importante retomar que hay muchos dichos para cuando te quieres saciar pero no tienes tiempo, ¿no? Claro, por ahí hay el baño ruso, si alguien que nos esté escuchando y que nos diga qué es. El baño de avión. Ah, ese no me lo sabía. Bueno, pues te lo dejo de tarea. Bueno. Si alguien lo sabe, puede por ahí escribirlo. Y antes de que nos arranquemos con el tema, quiero agradecer a Jorge que me escribió para responderme algunas dudas que tenía en el episodio anterior sobre el viaje de 4 días. Entonces, muchas gracias porque además los detalles que me dio eran como de un experimento, de que él fue probando a ver con qué condiciones el viaje se daba de diferentes formas. Entonces, muchas gracias. Y si no han escuchado el viaje de 4 días, pues lo invitamos a que lo escuchen después de escuchar este podcast. Y bueno, pues el tema de hoy, que es sobre higiene, pues lo tomamos porque andamos muy emocionados con nuestro emprendimiento Kenari Cosmética Artesana. Si no lo conocen, los invitamos a que se pasen por nuestras redes sociales porque ahí lo que estamos haciendo pues sigue siendo divulgación de ciencia, pero ahora con una aplicación muy específica que es ponerle la ciencia o aprovechar la ciencia en beneficio de los productos de cosmética. Entonces ya un poquito hemos hablado en otros podcasts al respecto, pero hoy pues queremos hablar de algunas cuestiones relacionadas sobre todo con la higiene. Sí, porque fíjate que algo que me parece muy interesante y muy peculiar es de los blogs de cosmética, de los blogs de lo que llaman orgánico, de lo que llaman natural. Y fue que yo siempre leía que saponificación en frío y saponificación en caliente. Y para mí es todas las saponificaciones, no es que tú las hagas en caliente, sino que se calientan al momento de hacer una reacción. Ya platicaremos de cuál es la reacción de saponificación, pero yo no entendía bien a qué se referían con eso. Entendía que calentaban en algún momento, pero decía, pero ¿para qué necesitas calentar algo que se calienta por sí solo? ¿O por qué en algún punto era bueno o era malo? Y hasta que descubrí hoy, justo hoy que estábamos viendo algunos aspectos ya de este episodio, fue que una decía que el hecho de que fuera industrial, lo industrial siempre lo hacían en caliente, que calentaban los reactores para fabricarlos y que lo artesanal siempre era en frío y que por eso, por ser artesanal, era mejor. Y ya empecé a leer a qué se referían y a mí me quedó muy claro que no tenían como bien la onda de por qué era en frío, por qué era en caliente y que más bien estaban vendiendo sus productos porque realmente era un blog de cosmética de una empresa que vende sus cosméticos artesanales que le llaman orgánicos. Y es que estaban como tergiversando la información para hacer ver como que lo artesanal forzosamente era mejor para la salud. Entonces eso me parece importante abordar y sobre todo recalcar que en estos momentos es importante la higiene, sobre todo la higiene de las manos, pero también es importante que por querernos lavar las manos con algo que sea más sustentable, no lleguemos al hecho de que creamos que lo artesanal es sustentable. O sea, Hay que volverlo sustentable, pero no dar por hecho eso. O sea, nosotros no tenemos la verdad absoluta, ningún blog tiene la verdad absoluta y todo está en los artículos. Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la verdad al final es un porcentaje, o sea, es todos los estudios serios al final dicen necesitamos más datos, necesitamos más información. Lo que conocemos como teorías es qué tan cierto o qué tan probable es, o sea, que eso suceda. Entonces la idea no es que nosotros tengamos la información, o sea, la última verdad,
sino que te demos nuestro punto de vista, te demos datos que investigamos con fundamento científico y que tú puedas tomar tus propias decisiones. Claro, y en ese sentido, pues creo que es algo que nos motivó en esta parte de la cosmética, ¿no? Pues aquí es que Genaro, que es QFB, tenía esta cosquillita de que tuvo experiencia en la industria, y a mí me gustaba como esta parte de poder hacer las cosas para mí, para consentirme, pero luego vimos que podíamos usar la ciencia a nuestro favor y poder hacer estos cosméticos de forma más adecuada, poderlos ofrecer y también, ¿por qué no?, poder acompañar a otras personas que quieren hacer sus cosméticos. Entonces, algo que para mí es bien importante, pues es que luego escuchamos que sí, libre de parabenos, siliconas, sulfatos, eso es como lo que más escuchamos en los cosméticos, pero luego también en los alimentos pues tienen sus etiquetas, ¿no? Y es importante tener una investigación que respalde si realmente tenemos que evitar y estigmatizar todos los compuestos químicos y si realmente la cosmética artesana o la cosmética vegetal son tan buenas como prometen, ¿no? Entonces nos gusta mucho ver cómo es un emprendimiento bien fuerte, cómo sí que se mueve mucha economía en torno a la cosmética, porque las mujeres, los hombres también, pero las mujeres nos gusta invertir en ello, ¿no? Y invertimos cantidades importantes de dinero al año en cuestiones de cosméticos, incluso si no nos maquillamos, porque yo, por ejemplo, no me gusta tanto usar sombras, rubores, cosas muy, digamos, específicas de maquillaje, pero sí me gusta tener un buen shampoo, tener un buen jabón para lavarme las manos y al final todo es parte de los cosméticos. Entonces, bueno, pues queremos invitar a todos a que si tienen inquietud sobre esta cuestión de los cosméticos, pues que vean que también hay información con estudios confiables que nos dicen cómo podemos tomar las mejores decisiones. Y bueno, pues el día de hoy además queremos hablar de algo que es realmente importante en estos momentos, que ya existía, pero se intensificó su importancia, digamos, y su la información que había, pero también la conciencia, y que es lavarse las manos. Claro. Y usar alcohol en gel, ¿no? Porque pues existía el alcohol en gel antes de que hubiera pandemia, pero pues era algo que veías en algunos lugares y ya. Ahora todos necesitamos tener alcohol en gel, todos debemos entender por qué es importante lavarnos las manos y pues simplemente con enfocarnos en los productos que hay para lavarnos las manos, pues hay mucho de qué platicar. Sí, porque justo esto, o sea, ahora estamos retomando el lavarnos las manos casi todo el tiempo, lavamos los pisos, nos sanitizamos cuando no tenemos acceso al lavado de manos y justo lo hacemos con jabones. Y algo que es muy, muy interesante es que pues los geles, que son los geles como los geles de lavarse, de sanitizarse las manos, también se encuentran clasificados dentro de los cosméticos, aun porque no tienen aplicación terapéutica, sino es para cuidar la higiene, son para cuidar la salud, pero no te afectan a ti por sí mismo, sino que afectan la gente que te va a infectar. Entonces también entra dentro de los cosméticos. Y bueno, algo que sí mencionamos de nuestro curso y es justo que lo que nosotros tratamos de hacer es acompañar a la gente en esta fabricación, porque también hablamos de la fabricación de geles. Y como bien lo decías, no nada más es para las mujeres, yo también uso cosméticos, obviamente para lavarme el cabello. Y no me gusta a mí usar gel de fijación. Lo más que llego a usar son cremas para peinar y eso sí que lo uso y ya estamos fabricando nuestras propias cremas para peinar y fue como vimos la oportunidad también de darle a conocer a la gente, porque si nos llegan, oye, es que cómo haces esto, cómo haces lo otro, y sobre todo porque había gente que no sabía cómo fabricarlos o no encontraba recetas, pero no cómo hacer con las características que necesitaban, y justo para este tipo de procesos necesita ciertas características. Y algo importante también es que el hecho de estarnos sanitizando con alcohol y sobre todo estarnos lavando las manos tanto tiempo te puede llegar a resecar las manos.
Entonces usar un buen sanitizante, un buen jabón, algo que te reseque menos, pues también es importante, o al final una crema. Claro, y ahí también es que hay toda una área de investigación en cuanto a cuáles son las formulaciones más adecuadas. Entonces, ha sido para nosotros un espacio bien divertido porque tenemos aquí montado nuestro laboratorio en casa para ver cuáles son las formulaciones más adecuadas. Hemos visto, pues, si agregamos cierto reactivo en más o en menos cantidad. Y lo interesante, pues, es también que tú puedas tener tus formulaciones, ¿no? Entonces, si tienes inquietud de eso, te invitamos a que te des una vuelta por Kenari Cosmética para que veas por ahí que estaremos publicando algunos tips, algunas sugerencias y pues también algunas clasecitas con respecto a si quieres empezar a hacer tus propios cosméticos. Y sí. Bueno, antes de avanzar, nada más aquí, es que quiero platicar que este proyecto además me llena de emoción porque de alguna manera muchos de mis estudiantes me han ayudado a construirlo, porque lo uso como un proyecto para dar clase en química, en materiales, en sustentabilidad. Entonces, de alguna manera, y ustedes seguramente si me están escuchando se van a acordar, y yo fui muy honesta con ellos en decir, pues miren, yo tengo esta inquietud y vamos a hacer proyectos al respecto. Entonces, cosas que nosotros hemos adaptado, pues son producto de lo que los chicos han investigado, de lo que hemos construido juntos. Y aquí, bueno, quiero mandarles un saludo a todos los chicos que han hecho experimentos al respecto y también a nuestros alumnos del curso que ya está ahorita en marcha y que cualquiera que esté interesado aún se puede unir. Pero bueno, pues saludos especiales para todos y decirles que es como cualquier otra investigación, tiene su rigor científico, hay que tener buenas prácticas de manufactura y entonces se vuelve un ejercicio muy bueno para poder aprender química y otros temas. Entonces también maestros que estén interesados en que hacer este tipo de proyectos. Bueno, podríamos aquí hablar de aprendizaje basado y proyectos y esas cosas, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Nada más que quien tiene esa espinita de hacer algo diferente, pues hacerle la invitación de que se acerque a nuestro proyecto para que podamos compartirle esas herramientas que ya usamos para darle un poquito un vuelco a la clase. Ahorita que se habla de pues revolucionar la educación y hacer las cosas diferente a como nosotros aprendimos. Entonces, saludos a todos los que han hecho cosméticos en clase y para algunos pues se volvió un negocio y eso también es bien interesante. Sí, porque también pensando en las clases, justo una de las prácticas que yo tuve en la licenciatura fue la desaponificación y algo que ves es que una vez que tú disuelves, porque se hace con una base, con un elemento básico para los que para los que nos escuchan que no son de ciencias, es lo opuesto a un ácido. Uh-huh. Y cuando se disuelve en agua se calienta, entonces por eso a mí me decía, pero tienes que usar un elemento así y siempre se va a calentar. Un compuesto. Ajá, un compuesto así. Entonces, ¿por qué lo dicen que es en frío o por qué dicen que es en caliente? Bueno, ya me di cuenta de eso. Y lo que haces es hacerlo reaccionar con un ácido graso. El ácido graso pues no es soluble en agua, pero una vez que reacciona se transforma en una especie de sal que tiene una parte que no es soluble y otra parte que sí es soluble en agua, y de ahí su fundamento. O sea, ya que lo hace reaccionar obtienes esta molécula que es más que soluble, como que se engloba dentro del agua, o sea, como que el agua la envuelve y es como si podría ser soluble, porque tiene una de las partes, o sea, se hace como un grupito y todo lo que es soluble queda expuesto al agua, entonces ese grupito y en total sí es soluble, aunque todo lo de adentro no. Ajá. Y lo que hace es que dentro, todo lo que no es soluble al agua, dentro lo va a encapsular, que son las grasas. Nosotros podemos lavar gracias a esa reacción. Ajá. Porque entonces queda todo encapsuladito y es como el jabón se puede llevar los compuestos grasos, se puede llevar la suciedad y es la manera en la que limpia. Ajá. Entonces esa reacción está muy interesante y la puedes hacer tú en casa, o sea, es algo que sí se puede hacer con cualquier prácticamente grasa. En un inicio pues se usaban para hacer jabones grasas animales también,
pero de hace algunos años para acá la regulación no lo permite y todos los jabones que utilizamos llevan una grasa vegetal. Ok, aquí debo contar una anécdota muy interesante, porque justo viendo esta parte de que podías usar diferentes grasas, unos estudiantes decidieron usar manteca de cerdo y entonces el jabón que hicieron olía a chicharrón. Fue una cosa muy curiosa, pero aquí me gusta mucho cómo, ya sea que estés en clase o ya sea que hay muchas amas de casa que también se están lanzando al emprendimiento y están haciendo diferentes experimentos. Entonces, la importancia de poder probar diferentes condiciones, de no tener miedo a que unas te van a salir mejor que otras, pues también está bien interesante, ¿no? Entonces, por eso también quisimos abordar este tema, porque es bonito, es un área muy bonita la de la cosmética, en principio porque te permite pues probar diferentes productos, diseñar lo que quieres hacer y luego pues que tengan una función para otras personas y pues si se puede que te dejen algo de dinero, ¿no? Entonces, pues por ahí hay mucho trabajo por hacer, hay un área interesante de oportunidad y conocer justo cómo funciona la saponificación, pues nos ayuda a entender por qué quita la mugre, ¿no? Ya como Claro. tú nos platicabas. Sí, lo que pasa cuando dicen que es en caliente, y encontré también algunas referencias de otras empresas artesanales, o sea, como empresas locales que también hacen saponificación en caliente, lo que sucede es que utilizan grasas vegetales o mantecas vegetales que no son líquidas a temperatura ambiente. Para que suceda la reacción necesitas que sean líquidas. Entonces, ¿cuál mejor manera que derritiéndolas al calor? Entonces lo hacen también las industrias, pero también los artesanales lo hacen. Entonces por eso creo que ahí había una confusión al momento de escribir ese blog, porque más que decir que si es malo o bueno, depende de lo que tú necesitas para una fabricación. Entonces, bueno, esa es la única diferencia y es algo que es bien interesante investigar y que pues yo sí pondría a algunos estudiantes a hacerlo, ¿no? Y ya lo que sucede ahora sí con el tema de ahorita, de lavarnos las manos, es que todos los virus, o casi todos los virus, tienen una capa exterior, están envueltos como en una capa exterior que está hecha como de grasitas, de lípidos que se llaman. Y entonces lo que hace el jabón es como disolver esos lípidos y se los va llevando, dejando expuesto al virus y pues se desbarata, por decirlo de alguna manera. Es decir, tiene que estar siempre protegido y hasta que ya entra al cuerpo, hasta que ya va a infectar, se libera. Entonces, si se libera en el ambiente, es como una manera de que ya no funcione. No se puede decir que lo mata porque los virus realmente no tienen... O sea, la definición de vida, biológica de vida, es que no la tienen. Entonces, no se puede decir que lo matan, no puedo decir que lo matan, pero ya no funciona el virus. Sí, ahí nada más quiero hacer una pausita, bueno, como un paréntesis, porque nosotros llamamos a todo microbios. Sí. Pero hay diferentes tipos de microorganismos con características muy particulares. Y aquí, bueno, pues nosotros llevamos microbiología en la carrera, pero no nos fuimos por ahí. Yo quiero mandarles saludos a mis amigas que son muy buenas para la microbiología, sobre todo a Normis, que ella sí que es microbióloga, dedicada. Y bueno, aquí nada más aclarar que los microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos y pueden ser parásitos. Cada uno va a tener características diferentes y en el caso de los virus lo que pasa es que ellos por sí solos no pueden generar energías ni pueden reproducirse, sino que necesitan estar dentro de una célula, ¿no? Entonces, por eso es que ellos no se consideran organismos vivos. Es una cosa muy curiosa, es muy, creo yo que muy apasionante el estudio de los virus, pero pues no me atrapó. O sea, sí apasionante, pero no me dediqué yo a eso. Sin embargo, pues darle una revisadita a cómo es que funcionan los virus, pues puede ser algo muy interesante para conocer algo diferente. Sí. Y bueno, entonces, como esto es que no están vivos, pero sí los puedes eliminar de la superficie, o sea, eliminar de tus manos en caso de que entres en contacto. Y también algunas bacterias se pueden ir con este lavado. Algunas no se rompen como tal, como sucede con los virus, pero sí se las puede llevar el jabón.
Entonces es bueno también lavarte las manos, no solo por los virus, sino siempre, aunque Claro. no necesitas pues tantas veces como en este momento. Y lo que se ha visto es que el gel antibacterial tiene una función pues muy similar a los jabones, porque tiene una estructura como más chiquita, pero funciona de manera muy similar disolviendo las grasas Las capitas de del esta virus. capita del virus. Pero algo que sí es que no te va a limpiar por completo, porque si tú tienes alguna suciedad, algún elemento tóxico en tus manos, el alcohol o los residuos del alcohol ahí se quedan. Pero no así con el jabón, porque ya te lavas con agua y sí se lleva todo lo demás. Pero con los sanitizantes no, entonces por eso se recomienda que ya una vez que llegues a tu casa, o sea, el alcohol usarlo siempre y cuando no tengas acceso a donde lavarte las manos, pero ya una vez que tengas acceso es mejor que si te laves las manos. Es decir, en tu casa, si te puedes lavar las manos, pues no se recomienda tanto el uso del gel antibacterial. Ok, entonces el gel antibacterial nada más para cuando andamos en la calle y en lo que llegamos a un lugar donde podamos lavarnos las Sí, manos. y luego también están los jabones antibacteriales, que yo por ahí leí una investigación de unos chicos de prepa que ya habían como tratado de hacer este estudio, pero pues ya hay muchas referencias de eso, o sea, me gustó porque lo hicieron ellos ahí en su proyecto de investigación, y es que el hecho de que tú le agregues un agente antibacterial a los jabones, pues no aumenta, porque realmente lo que hacen es eliminar todo lo que tengas en la superficie. Entonces no es Ok. como que te van a matar las bacterias o los virus, bueno, o van a inactivar los virus que tú tengas, sino pues, o sea, no tienen un efecto mayor que si te lavaras las manos. Entonces no tiene caso que en este momento estés gastando en un jabón antibacterial, porque pues realmente ya se están llevando pues todo lo que tengas ahí. A no Ok. ser que tengas como un compuesto que ahí se quede, que no es el caso porque pues sí se lava con el jabón, pero si tú tuvieras como un aceitito que sí se absorbe en tu piel, entonces en ese caso sí podría actuar, pero no con los agentes que son solubles en agua o en este caso que se los lleve el jabón. Ok, o sea, eso está bien interesante porque hay muchos estudios también ahora que hablan de la resistencia de las bacterias, de cómo ellas han logrado, tienen un sistema tan interesante que se han adaptado como para evadir los mecanismos que anteriormente las exterminaban, ¿no? Y en ese sentido, pues se recomienda no usar tantas cosas antibacteriales así al aventón, digamos, sin una supervisión, porque entonces las bacterias cada vez necesitan antibióticos más fuertes para poderlas, digamos, exterminar. Entonces, eso está bien interesante. Y bueno, pues aquí yo tengo otro experimento que creo que es muy interesante porque es muy visual. He visto que lo hacen con gelatina o lo hacen con pan de caja. Y entonces ahí puedes probar qué tan eficaz es un jabón. Si alguien pone la mano sin lavarse y luego se lava con jabón, que sea jabón normal y con jabón antibacterial. Y entonces ahí ves qué tanto logran crecer los microorganismos. Pueden crecer bacterias, pueden crecer hongos. Los virus no los vas a ver si crecen ahí, pero sí te puedes dar cuenta de los microorganismos que crecen dependiendo de las condiciones de tu mano. Entonces, este experimento lo he visto desde niños pequeñitos de primaria hasta gente que está en la universidad ahora que estamos experimentando en casa. Si alguien tiene más interés sobre esto, pues tenemos por ahí un curso pendiente para que puedas trabajar con laboratorios en casa, pero bueno, la idea es que siempre hay formas de que nosotros comprobemos por medio de, ya sea de experimentos o que leamos para conocer un poquito más de esas cosas que vamos escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, también es cierto que funcionan con bacterias como dices y ahí los podemos probar. Y los que tenemos, bueno, toda la gente que tenga como más de 15 años recordará que estas campañas de lávate las manos y claro. sanitiza y Y todo desinfecta las frutas y las verduras. La primera la que recuerdo con más fuerza es la del 2009-2010, que fue una epidemia de H1N1, que también era causada por un virus, y eso pues estará más en la mente. Más en la mente de los que tienen como 15 años y los que tenemos un poco más. Recordaremos alguna de los 90s. Del 2009
yo recuerdo que en casi todos lados veía como estos dispensadores de gel, porque se instalaron en muchas instituciones. Después empezaron a dejar de usar poco a poco porque ya no era como tan fuerte el contagio por H1N1 y ahora pues ya en todos lados existe porque es más fuerte. Pero la de los 90s fue a causa de la epidemia del cólera, porque de esas sí los que pues ya teníamos conciencia en esta década, empezó a haber un brote de cólera muy, muy fuerte que afectó pues como a más de 100 países, México entre ellos. Y yo me acuerdo mucho que decían que era porque regaban con agua con aguas negras. Aguas negras, regaban los sembradíos y que entonces nuestra comida llegaba con estos residuos de heces fecales, que es como se transmite. Y lo que recomendaban era que lavaras tu comida siempre y que te lavaras las manos después de ir al baño. Siempre era la recomendación. Yo no me imagino quién no lo hiciera, pero sí es que había mucha gente que lo hacía, ¿no? Esta sucede por una bacteria que se llama Vibrio cholerae. Cholerae, bueno. Y bueno, eso se redujo mucho tan solo con el lavado de los alimentos y con el lavado de manos. Y también me acuerdo que teníamos como temor de comer en la calle cualquier cosa porque y si tiene cólera, te va a dar cólera, y porque sí tenía un cierto porcentaje de letalidad, o sea, sí te daba como una diarrea y si te daba muy muy fuerte te podías morir. Yo no conocía a nadie, no recuerdo a nadie que se muriera de cólera, pero sí era como pues el temor. Que ahí, bueno, también algún médico podrá ayudarnos a complementar, pero la cuestión importante también es por la deshidratación, ¿no? Cuando hay diarrea y si hay vómito, pues es un riesgo muy grande de que te deshidrates. Sí, en esa época la letalidad para Latinoamérica, según la Organización Panamericana de la Salud, era como del 8%. O sea, se moría menos de uno de cada 100, pero pues que se muera alguien, pues no está padre. Más bien, si era de 8%... 0.8. O sea, menos de uno por cada 100. O sea, y también decían que porque había gente que hacía de la popó, se le llaman fecalismo, que hacía popó en la calle. O sea, eso no me lo imagino, pero sí que podría suceder porque en ese tiempo había todavía menos lugares o casas que tenían una vivienda digna. O sea, claro, hay gente que todavía existe así. Y en ese tiempo más todavía, entonces había gente que hacía pues sus necesidades en la calle, y eso lo que se decía es que hacen en la calle y entonces la bacteria sí sobrevive y se va en el aire, y entonces también te puedes enfermar por estar expuesto. Claro. De esta enfermedad ya han existido 7 pandemias a lo largo del tiempo. O sea, ha habido muchas, y una que me pareció muy interesante fue una que, bueno, muy interesante... De estudiar por como una legislación, no una legislación, pero una orden que se dio, fue de 1829 a 1851. Había mercaderes británicos en Hong Kong que se llamaban taipanes, y dice así literalmente, dio órdenes para que marinos de sus naves se lavaran las manos con agua y jabón después de defecar y solo bebieran té. O sea, no pueden tomar agua que no estuviera hervida, porque también hirviendo el agua okay, se muere. Dice, so pena de ser pasados por debajo de la quilla del barco si no acataban tales indicaciones. Es decir, era tan fuerte lo que estaba sucediendo en ese momento, porque no había menos medicamentos, que si no seguías las instrucciones, te mataban. O sea, eso en este tipo de barcos. ¿Y cómo se iban a dar cuenta que no lo hacías? Pues bueno, yo creo que si veían que no lo hacías, ya, porque yo sí he visto gente que sale del baño y no se lava las manos, entonces yo creo que así se daban cuenta. Y pues bueno, actualmente ya sabemos que la higiene personal es trascendental, aunque esto ha cambiado a lo largo del tiempo. O sea, eso sí ha sucedido mucho. ¿Cómo llega el jabón a nuestras vidas? Se dice que hace más de 4.500 años ya existía el jabón, y que proviene de la montaña Sapo. De ahí el nombre que se llama sapone o saponificación a este tipo de proceso. Sucedía porque era un volcán en el que se hacían sacrificios de animales. Entonces el río bajaba con la sangre y la grasa de estos animales mezclado con las cenizas. Las cenizas tienen un componente básico, que es la hidróxido de potasio, que es la potasa,
Entonces hacían esta reacción y se formaba una espuma. Esta espuma, cuando llegaban las mujeres al río a lavar, veían que cuando había espuma, lavaban más fácilmente, o sea, limpiaban mejor la ropa. Entonces se dieron cuenta que cuando había espuma era por causa de los animales que estaban arriba, que había la grasa, entonces se dieron cuenta que esta materia la podían usar para lavar y se llamó jabón. Qué curioso, yo había escuchado otra historia. Al final, bueno, no importa cuál fue la realidad, porque más o menos todas tienen los mismos componentes y tiene sentido, pero yo había escuchado de que era debido a que había un lugar donde, digamos que con frecuencia asaban a los animales y entonces se quedaban las cenizas y caía la grasa de la carne. Y entonces ahí es que se vio la reacción de saponificación. Entonces, en ambos casos lo que sucede es la grasa de un animal y la ceniza que estaba por ahí formando potasa, cuando se unen, forman la saponificación. Sí, de hecho hay una especie de jabón que le llaman jabón potásico, que lo hacen justo con grasas, grasas recuperadas y las cenizas de la carne asada, y generalmente lo utilizan para hacer como un fijador de los agentes que se utilizan para cuidar las plantas. O sea, utilizan jabón potásico como algo más artesanal para decir, bueno, no lo voy a comprar, sino lo voy a fabricar yo. Entonces fabrican este jabón artesanal con potasa y lo utilizan para cuidar las plantas. El jabón lo que hace es que si tú le pones cualquier agente antibiótico o le pones algo para los insectos, el jabón hace que se fije mejor, entonces utilizan la potasa. De hecho, hay por ahí algunas recetas de repelentes de insectos que llevan jabón líquido, y justamente el jabón líquido lo que tiene como ingrediente para poder saponificar es la potasa. Sí, Entonces, justo. Y bueno, eso. Lo que sí es que los egipcios lo utilizaban como un ungüento para curar las infecciones, o sea, no lavaban las heridas, sino que lo untaban para curar las infecciones. Pues, entonces yo me imagino que después ya lavaban y pues se iba pues con todo, ¿no? El jabón sí se había usado para el baño, o sea, siempre había baños, ¿no? Se piensa que en la Edad Media la gente no se lavaba, no se bañaba y así, pero sí había baños públicos, o sea, desde que empezó el Imperio Romano ya había baños públicos, había letrinas, había un montón de lugares donde hacer de las necesidades o cuidar tu higiene de una manera más esquematizada, más sistematizada. ¿Pero todos tenían acceso a ella o era solo para todos, o la élite? O la gente también podía irse a bañar a los ríos, o sea, okay. Eran baños públicos, o sea, no era como un baño de los gobernantes o de la clase alta, sino era como para todos. Y bueno, también hay ideas, reportes de que se usaba como un medio de purificación para la gente que practica el Islam, entonces también ahí se usaba. Y en la Edad Media se utilizaba lavar las manos antes de comer. O sea, sí se usaba, pero se dejó de usar por creencias religiosas. Lo que pasa es que en los baños públicos sucedían un montón de cosas más hedonistas, entonces la gente iba como a divertirse y a obtener un placer. No vamos a ahondar en eso, porque puede ser otro tema de podcast. Ajá. Y entonces, como empezó a tener auge la religión católica, se consideró eso como muy pecaminoso, según algunos reportes. Y entonces era más importante tener una afección que irte a lavar a los baños. O sea, mejor te aguantabas. Okay. Y de hecho, en algunos casos, el tener una afección no se limpiaba por penitencia. Había por ahí algunos considerados santos, que se consideran santos, que llegaban a tener así como liendres o piojos y no se bañaban porque decían que era un castigo y entonces aceptaban su castigo. No se bañaban, no se limpiaban porque decían quiero tenerlos ahí porque es un castigo. Okay. Entonces por eso es que se piensa que no se bañan, pero la gente sí era como de cierta manera limpia, pero con este auge de la religión pues sí como que se empezó a prohibir o a dejar de hacer. Pero de todos modos, sí había como ciertas costumbres, ¿no? Y esta parte, aquí me viene a la mente algo que nos ha contado mi papá, de que antes el baño no era diario. O sea, había, ¿no? Así como el dicho,
Porque aquí, no sé si en otros lados se use y aquí pediría que personas que viven fuera de Aguascalientes nos cuenten, pero el dicho, bueno, y del Bajío, ¿no? Que si no es el sábado ya no te bañaste. Y mi papá decía sí, el sábado era el día del baño y ya está hasta el otro sábado. Creo que eso tenía que ver porque antes no había agua potable como ahora. Ajá. Entonces creo que va más porque era el día que había agua. Por ahí creo que, o sea, esto sí hay que revisarlo. Hay que preguntar a nuestros papás y a nuestros abuelitos, ahí la invitación para que sean curiosos y pregunten cómo sucedía antes, así como en la primaria te dejaban de tarea preguntar, ¿no? A ver qué pasaba con el baño. Sí, o luego todavía existen lugares donde no hay agua diario. O sea, que como alternan el agua. Claro. La verdad es que, bueno, en Guanajuato, donde antes yo vivía, había agua diario. O sea, yo no recordaba algún día que cortaran el agua. Siempre había agua, pero sabía de lugares donde un día había agua y otro día no. Y entonces, pues por eso también es que la gente no se bañaba diario para cuidar el agua. Claro. Entonces también tiene que ver pues, con muchas costumbres. Y pues en ese tiempo era por eso. Y ya durante el Renacimiento sí se proponía el lavado de mano para evitar enfermedades, pero más bien enfermedades de la piel, no como para evitar otro tipo de enfermedades, era como se proponía. Y bueno, también es que antes los médicos tenían prácticas muy raras. Algunas de ellas, de lo que alcancé a revisar, fue que guardaban el equipo en las botas. O sea, tenían una bota y si tenían como algunas pinzas o algo que usaban en sus operaciones, era, lo pongo en la bota y luego lo saca para seguir trabajando. O sea, no era como algo tan estandarizado como ahora. La verdad es que la práctica médica tiene mucho tiempo, pero no con la calidad o las medidas que ahora se tienen. Este procedimiento de lavarse las manos no se desarrolló sino hasta mediados del siglo XIX por un húngaro que vivía en Viena, que se llama Ignaz Semmelweis, y al principio era rechazado por sus demás compañeros porque tenían este tipo de prácticas, como decían, no, o sea, ¿cómo vamos a hacer algo mal? Él se dio cuenta en 1947, fue cuando propuso este procedimiento, se había dado cuenta que morían más mujeres en labor de parto, o después de la labor de parto, morían más mujeres atendidas por hombres que por mujeres. Se tenía la creencia de que era por estrés de haber sido atendida por un hombre, y eso se creía y pues se daba por hecho. Ahorita pues puedes decir cómo va a ser eso. Pero sí podríamos pensarlo. Podríamos pensarlo. O sea, porque por la cuestión de la intimidad, vamos. Sí, pero en ese tiempo era así como sí, es eso. Pero luego se dio cuenta que los médicos entraban a hacer autopsias y las mujeres no. Los médicos todos eran hombres. Y las mujeres eran comadronas que solamente atendían el parto. Entonces, cuando un médico atendía, podía venir sin hacer ningún procedimiento de una autopsia o de cualquier otro procedimiento y atendía hacia las mujeres. Entonces vio eso y pues lo que a él se le ocurrió, porque en ese tiempo todavía no estaban definidos ni bacterias ni nada, ni siquiera los gérmenes, lo que él propuso es que había unas partículas cadavéricas, o sea, como que tenía del muerto, que se venían en sus manos y le transmitían a las mujeres una enfermedad. Ya los gérmenes, la primera vez que se describieron fueron por Louis Pasteur en 1864, unos años después de esto. Entonces él propuso que se lavaran las manos después de atender a cualquier otro paciente y así iban a disminuir las muertes. Tardó años en suceder, pero sí es que al principio tuvo ese rechazo de cómo vamos a hacer las cosas mal. O sea, claro, o sea, y lo seguimos escuchando. A mí me ha tocado escuchar cuando en alguna empresa se trata de hacer alguna modificación a los procesos, pues escuchamos yo siempre lo he hecho así y me ha funcionado, ¿por qué lo voy a cambiar, no? Entonces entiendo esa parte de que lavarse las manos, ¿por qué? Si siempre habían estado trabajando sin lavarse las manos. Sí, eso pasa luego, por ejemplo, voy a lavar las frutas y verduras. ¿Por qué? Si nunca las he lavado y nunca me ha sucedido nada. Exacto. Y eso también pues puede cambiar mucho. Y algo que también se ha dicho, o sí se dice mucho, es que, al menos aquí en lo que era el México precolombino, es que sí había como mucha higiene. No hay tantas referencias, o no encontré tantas referencias porque son más bien históricas que como un tratado de medicina, o sea, son de otro tipo de referencias a las que no estoy tan acostumbrado.
Pero ¿Qué tipo de referencias? O sea, como más estudios históricos, sociológicos, que ok. estudios científicos de ciencias duras, porque todos estos datos los puedes encontrar en revistas de medicina o revistas de química de este tipo, las revistas de farmacéutica, que fue donde los encontré. Y este otro tienes que buscar en otro tipo de referencias. Ya me estoy acostumbrando, pero sí encontré cosas interesantes. No encontré nada específico sobre el lavado de manos, o sea, como que no existía una visión como tal, pero sí de una higiene en general. Y es que, Aquí me gustaría hacer una invitación. Si nos escucha algún sociólogo o socióloga, alguien del área de historia, pues que nos cuente si conoce algún registro que platique de cómo se vio este proceso de sanitización y de higiene a través de los años. Y fíjate que algo que a mí me interesa mucho, que ya ojalá tenga oportunidad de platicar, si no para este podcast, para algún otro, es que hace algunos años descubrí que también la historia se estudia a través de la pintura. Pero como casi todos los informes o todo lo que podíamos tener de esas épocas fue destruido o fue olvidado, no hay tanta información. Eso sí es lo que he visto. Ajá. Entonces por eso es un poquito confuso. Casi Claro. todo existe de los códices que escribían, como los frailes que estaban, bueno, que vinieron a México a catolizar a la gente, ¿no? Entonces es lo que hay, o sea, no hay como registros previos. Y también es que en algunas zonas, como aquí donde vivimos en Aguascalientes, desde Guanajuato para arriba, muchas eran como culturas nómadas, o sea, no tenían como un lugar donde escribir y eso. Sí hay algunos como jeroglíficos o pinturas en las paredes, pero no hay como tal una cultura tan fuerte. O sea, sí eran como pequeños grupos que hacían una cultura en general, pero no había como tantas referencias donde Claro, basarte, no se encargaron de documentar eso, justo qué eso. es lo que pasaba. Entonces, pues bueno, lo que sí es que existían letrinas para no defecar al aire libre. O sea, no había fecalismo en ese tiempo. El baño sí era muy habitual y a veces de cierta manera ritual, o sea, como que se bañaban para estar disponibles para algún ritual. Y había educación, sí había mucha educación, que alguna de ellas se daba en la casa. Y se incluía también la higiene sexual, es decir, que si tuvieras muy buena higiene para no tener infecciones de carácter sexual, y sobre la limpieza de los alimentos. O sea, también era como cuida lo que estamos comiendo porque te puede dar alguna enfermedad. O sea, sí había mucho cuidado en ese sentido. Y algo bien interesante, que esto ya retomamos un poquito lo de los jabones, es que el lavado de la piel, no había jabones, pero se utilizaban diferentes plantas. Y una de ellas, o un conjunto de ellas, se llamaba Shiu Amoli. Que ahorita conocemos algunas plantas como amole. Ajá. El amole lo que tiene son estas saponinas, o sea, compuestos que ya vienen así como tal, que tienen una cadena larga, que no es soluble en agua y otra que sí. Y lo que hace es generar espumas con las cuales se puede lavar. Entonces, de tiempos precolombinos ya existía y sí podemos hacer jabones con el amole. Entonces, es una práctica de lavar muy ancestral, aunque no hacían este tipo de reacción química de la saponificación, pero sí tenían saponinas. Ok, yo por aquí había escuchado de que existía una planta que da un fruto como una calabacita, incluso creo que la llaman calabacilla loca, y también la usaban porque tenía saponinas y podían hacer espuma. Es que bueno, el amole es más que conocido, justo así se llama por el shiuamoli, pero los shiuamolis son como una mezcla de diferentes, o sea, no es una sola planta. Hay raíces también que tienen saponinas y ya se conocían y ya se usaban. Entonces, pues sí, eso también es interesante. Claro. Como ves, con eso retomamos un poquito. Y solamente yo quiero cerrar tomando en cuenta que, bueno, algunos datos importantes que debemos conocer es, uno, que no todos tenemos acceso, o sea, al lavado de manos. O sea, actualmente sigue habiendo gente que no tiene lavado de manos. Según la UNICEF. Ajá. ¿Por una cuestión cultural? Más que por una cuestión cultural, es por una cuestión de infraestructura. Ya. O sea, según la UNICEF, 40% de la población mundial, es decir, alrededor de 3,000 millones de personas, no tiene instalaciones de lavado de manos con jabón y agua en sus hogares. Entonces hay hogares que no tienen para lavarse las manos. 47% de las escuelas carecen de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón,
y esto afecta a 900 millones de niños en edad escolar. Okay. 16% de las instalaciones de atención médica, o alrededor de 1 de cada 6, que es lo que es, no tiene baños funcionales ni instalaciones para lavarse las manos en ninguno de los puntos de atención donde se trata a los pacientes. Sí tienen baños, pero son de uso público y no en la zona de trabajo. Okay. Entonces eso también es algo que debemos tomar en cuenta. Ya según la Organización Panamericana de la Salud, pues el lavado de manos es de las maneras más efectivas para prevenir enfermedades diarreicas y neumonía, es decir, no nada más el cólera, no nada más este virus con el que estamos tratando actualmente. Y algo importante tomar en cuenta es que estas enfermedades diarreicas y neumonía son responsables de la mayoría de muertes infantiles. Cada año, más de 3.5 millones de niños y niñas no llegan a celebrar su 5º cumpleaños debido a estas afecciones. Okay. Y una inversión de $3.35 en lavado de manos trae los mismos beneficios a la salud que una inversión de $11 en construcción de letrinas o una inversión de $200 en abastecimiento de agua para las viviendas. No quiere decir que sean excluyentes, sino que se ha visto que cada una de estas acciones contribuyen en igual porcentaje. Es decir, la difusión ayuda lo mismo que darles con qué lavarse las manos. Ok. Que eso es bien importante, pues, platicarlo esta semana, porque justamente el 22 de marzo se tiene la conmemoración del Día Mundial del Agua. Y aquí pues igual, ¿no? Como hablamos antes por el Día de las Mujeres, no es como, ay, es una fiesta y nos bañamos a cubetadas, sino más bien es este momento en que debemos reflexionar de cómo estamos, porque luego creemos que así como yo tengo jabón y agua en mi casa, todo el mundo tiene, y seguramente hay comunidades muy cercanas a nosotros en las que todavía queda mucho por hacer simplemente para el lavado de manos. Entonces aquí también invitar a quien tiene la posibilidad de generar algún proyecto, pues que pueda visualizar esta parte, ¿no? Ya que escuchamos que es tan importante, que lo ha sido incluso antes de la pandemia, pero que ahorita se vuelve todavía más importante. Sí, que no toda el agua que tenemos es potable, es decir, no podemos tomar todo el agua que existe. Algunas porque pueden tener infecciones, podemos tener nosotros infecciones a raíz de tomarla, o en algunos casos porque tienen elementos que son tóxicos para nosotros y que es difícil tratarlos. Entonces también es importante tomar conciencia y sobre todo cuidar el agua, no desperdiciarla y pues hacer un buen uso de ella siempre. Y quiero cerrar con un dato también de la inversión, es que esto justo, casi $3, invertir $3 en el lavado de manos, en hacer recalcar que te laves las manos, esta inversión es igual a utilizar miles de dólares en inmunización. Esto quiere decir, si nos lavamos las manos, va a tener el mismo efecto o mucho mayor que tener que inyectarte. O sea, si nosotros evitamos que el virus entre, es más efectivo que tener que inyectarnos una vacuna. Okay. No quiere decir que no sean necesarias, las vacunas son necesarias, pero si podemos contribuir a que no se propague con el simple lavado de manos, es mucho mejor. Bueno, y ahí también decir que no es nada más el lavado de manos, sino hay muchas cosas en torno a, por ejemplo, usar el cubrebocas, quedarte en casa si no tienes una razón urgente a qué salir. Aquí sabemos que cada quien opina diferente, ¿no? Y no pretendemos hacer controversia. Sin embargo, pues es bien difícil ahorita estar ya escuchando que como viene la Semana Santa y todo el mundo tiene tantas ganas de irse de vacaciones, pues que luego vamos a estar viendo otra vez un impacto en cuestión de la ocupación hospitalaria y de la gente contagiada. Vamos a tener otro episodio, muy probablemente el que sigue, para platicar un poquito en cuestión del personal de salud y nuestros amigos que andan en ello, ¿no? Pero aquí a mí sí me gustaría hacer una invitación, pues a hacer conciencia, a tratar de estar en calma. Entiendo la parte de que hemos estado ya encerrados un año. Yo también tengo ganas de salir, teníamos muchos planes para el 2020 y el 2021 que no se hicieron, pero pues ahorita lo importante es buscar el bien mayor, ¿no? Entonces,
Por eso la idea de platicar de la importancia de lavarnos las manos, de usar alcohol en gel, o como sea que lo usemos, pero también no perder de vista las otras medidas, porque pues ya yo veo aquí donde vivimos que la gente ya cada vez trae menos cubrebocas y cada vez tiene menos cuidado, pero bueno, no te van a inyectar un chip en la vacuna, eso es No. un hecho. No vamos a platicar ahorita de las vacunas, pero pues siempre la invitación es infórmate, lee, no te creas todo lo que dicen las noticias, no te creas todo lo que dicen las cadenas de WhatsApp. Es mejor ver qué dicen las investigaciones. Sí, y también puedes recurrir a nosotros para pasarte los artículos en los cuales nos basamos, o puedes buscar también información por tu cuenta y decirnos, oye, esto que dijiste, según este artículo, pues no me parece del todo correcto, y pues podemos platicarlo. Y pues bueno, esa es la invitación, es a que tú investigues por tu cuenta, no te quedes con una verdad, porque las verdades pues no son absolutas, hasta que se demuestra que ya son leyes, como la ley de gravitación y algunas otras, pero justo en esto va cambiando cada vez, por eso vimos como un descontrol de la información, pero más que descontrol es porque cada momento se encontraban datos nuevos acerca de esta enfermedad. Así que bueno, es importante estar leyendo y estarnos informando cada vez más, y bueno, eso, no dar por sentado nada, porque pues nada es totalmente seguro. Claro, y además entre más cuestiones es mejor, Claro. ¿no? Porque así puedes ir enfrentando la información y viendo en qué puedes creer, que eso es importante. Y pues hablando de pensar diferente, ¿qué nos traes de recomendación el día de hoy? Pues hoy traigo una recomendación de una serie, que tiene que ver justo con buscar algo diferente y conseguir eso que tú crees que puede funcionar. Y la serie se llama Madame C.J. Walker, una mujer hecha a sí misma. Y es una historia muy interesante de una mujer que puso su empresa de cosméticos, pero que era una mujer negra cuando no había oportunidades y que pasó por muchas cosas. No podemos decir que todo lo que hizo está bien. La serie está interesante también en ese sentido de que aborda como desde una parte muy humana, ¿no? Cómo es el camino que se recorre para tener un emprendimiento, para que la gente crea en ti, para sortear cualquier cosa que te puedas enfrentar, pero sobre todo en esta parte de hace sus experimentos, monta su laboratorio, va probando, va viendo qué es lo adecuado y pues es muy perseverante. Entonces está cortita, pero es muy interesante los aprendizajes que se pueden sacar de ahí. Y pues a propósito de ello, quiero yo hacer otra invitación en el sentido de que a veces, por ejemplo, nosotros que somos químicos y que nos gusta mucho ver la parte de la divulgación, pues nos centramos en eso, ¿no? Y creemos que ahí está toda nuestra verdad y todo lo que necesitamos saber, pero en este momento, o sea, digamos que las necesidades tan cambiantes y el mundo tan dinámico nos obliga a conocer otras cosas. Entonces, la invitación es que no importa si tu interés está centrado en algo como la astronomía o las matemáticas o la biología, por hablar de ciencias, ¿no? Pues que también te des una vuelta por otras cosas que parecieran muy lejanas, pero que al final tú puedes aplicar a esa área del conocimiento que te gusta o a tu área profesional. Entonces, de repente salte un poquito de lo que habitualmente consumes y vas a ver que eso te va a refrescar y a dar nuevas ideas. Sí, porque justo a mí lo que me parece muy interesante de la serie es el inicio, porque ya se desarrollan después una serie de conflictos interesantes para el desarrollo de la trama. Pero al inicio lo que hace es buscar una formulación, es decir, encontrar cuáles son los ingredientes exactos y cuál es la manera de hacer de un producto. Y luego ya que lo tiene, que ve que es bueno, cómo venderlo, o sea, cómo promocionar su producto, porque además es una mujer que no era en ese momento el estereotipo de una mujer guapa y que no podía vender esos productos porque eran de belleza prácticamente.
Entonces romper ese estereotipo fue lo que la hizo despegar su negocio, y eso me parece muy muy interesante, que ya lo descubrirán si ven esta serie que está en Netflix, si no me recuerdo. Sí. Entonces lo podrían ver, y que además pues por ahí los productores son muchas personas de raza negra que también abonaron a cambiar pues el estereotipo, y ver que fue la primera mujer, si no me recuerdo, emprendedora de esos tiempos. O sea, ya ni siquiera es de raza negra, es mujer emprendedora. Entonces, en general, entonces eso también es muy rescatable, y como dice Diana, algunas cosas pues pudieron haber sido mejor o peor hechas por el personaje más que por la mujer a la cual representa, y que quizás haya detractores, pero pues como una serie en la cual inspirarte, pues es muy buena. Entonces, claro, y también ahí, si no tienes Netflix, también encuentras notas sobre ella, que creo que también son interesantes. Si eres más de lectura, pues también vas a encontrar material que puedes leer. No sé si exista un libro, eso no he tenido la curiosidad de revisarlo, pero sí me he encontrado algunas entradas de blog, por ejemplo, que hablan de su historia. Entonces, pues ahí como conocer también cuál es el camino que han llevado otras personas. Yo había escuchado de Coco Chanel, de Mary Kay, pero me pareció muy interesante encontrar la historia de esta mujer. Entonces, invitadas todas y todos a conocerla. Y también invitados a experimentar en casa, a que si ustedes buscan una formulación, pues también está bien investigarlos. Claro. Con nosotros pueden entrar al curso. También vamos a tener algunas clases gratuitas, algunos contenidos interesantes. El podcast pasado lo vimos desde el punto de vista de la marihuana, pero también cómo funcionan los principios activos. Ya también hablamos un poquito de lo que es la farmacognosia en podcast anteriores. Entonces, pues vamos a seguir teniendo esta información tanto con Laboratorio Vagabundo como Kenari Cosmética, que también pueden seguir Kenari Cosmética en Facebook, en Instagram. Entonces ahí van a encontrar otro tipo de información más centrado en lo que es el cuidado de la higiene personal y algunos productos de cosmética. Entonces, pues todo eso pues, lo pueden investigar, y pues invitados a que experimenten siempre y busquen la formulación que ustedes necesitan. Muy bien, pues entonces con esto nos despedimos. Como siempre, con la invitación de que nos escriban. Nos da mucho gusto que quien nos esté escuchando nos escribe y ya nos dice, bueno, pues en mi experiencia pasa esto. Hasta ahora la mayoría nos han escrito de forma anónima. Esperamos que en algún momento se animen también a escribirnos de manera pública, como con la idea de generar una discusión, siempre en un ambiente de respeto, pero de poder ver diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, que por ahí ya tendremos algún tema basado en estas discusiones acerca de las reacciones necesarias para la vida. Entonces, que fue basado en el podcast, en el episodio de radiación. Okay. De chismes radiactivos. Entonces también eso nos sirve mucho. O si tienes algún tema que quisieras que abordemos, que platicáramos, que diéramos datos, también nos puedes escribir eso. Ya sabes, nos encuentras en todas las redes sociales como Laboratorio Vagabundo, y también puedes encontrar algunos materiales en nuestra página web, así que pues ahí pendientes de todo eso. Okay. Y bueno, pues si no hay más que agregar, nos despedimos y hasta luego. Nos escuchamos la próxima.